Desde el Puclítico agradecemos el tiempo, rector, que usted se ha tomado para conversar con nosotros, el principal medio estudiantil de la universidad y uno de los más grandes a nivel país. Rector, a tan solo 3 meses de haber asumido la administración de nuestra casa de estudios, hoy usted rindió su primera cuenta pública frente a los docentes y funcionarios de la universidad. Le agradecemos nuevamente el tiempo que se ha tomado hoy para poder conversar con nosotros y damos inicio entonces a esta entrevista. Muy bien. Bueno, partir preguntándole, rector, en primer lugar, ¿qué balance hace usted de este primer semestre? Y, bueno, luego de este primer periodo, en un primer diagnóstico, ¿cuáles son los mayores desafíos que usted cree que enfrenta la universidad hoy en día? Lo primero que el balance que hizo hoy día en la cuenta corresponde a hechos que ocurrieron antes de que yo asumiera y fui súper claro eso en el discurso, agradeciendo por supuesto a las autoridades anteriores y agradeciendo a todos los equipos de la universidad. Entonces no me puedo arrogar mucho mérito, ¿no es cierto?, de todo lo que presenté hoy, pero me toca a mí presentarlo y lo hice con mucho cariño y con mucho gusto. Por supuesto también siendo académico de la universidad tengo una cuota de participación en algunas de las cosas que ocurrieron en el año 2024. A ver, han sido, mira, 100 días muy intensos, muy interesantes, de conocer la universidad desde flancos que a veces uno no conoce, por más que seas decano. En mi caso, es muy importante cuando uno llega a la rectoría, te das cuenta de la tremenda diversidad de situaciones que existen. Y eso, claro, ha hecho que los primeros 100 días sean días de escuchar harto, de entender harto, de tratar de ver dónde están esos nudos, dónde hay espacios de mejora, de cuáles son preocupaciones de la gente, estudiantes, funcionarios en general, profesionales, administrativos, académicos, y también desde afuera, desde qué pasa en un consejo de rectores, qué pasa a nivel nacional con la ley FES, qué pasa con el tema del aborto, qué pasa con temas valóricos, etc. Es un trabajo increíblemente interesante, intenso, desafiante intelectualmente. Ha sido muy fuerte la conformación de equipos. Creo que hemos invertido, mejor dicho, un tiempo muy grande en conformar equipos que sean muy buenos y que están ayudando y están ya comenzando a empujar con fuerza cada uno de los ámbitos. ¿Dónde aparecen temas? Yo creo que hay varios aspectos, yo creo, en la universidad esta es una universidad muy buena. Todo lo que estamos diciendo tiene que ver de saber que es una universidad que probablemente a nivel nacional lidera, te fijas, etcétera, pero eso no quiere decir que uno no pueda seguir mejorando y encontrando espacios de mejora. Hoy día yo identifico temas que tienen a veces que ver con culturas, por ejemplo, dentro de la organización que me gustaría que cambiaran. ¿Culturas de qué tipo? Organizacionales, culturas, por ejemplo, de silos. El silo es cuando un organismo, una componente, ¿no es cierto?, funciona muy cerrada en sí mismo, no es capaz de trabajar horizontalmente con otras. Yo creo que esa cultura de silos existe en muchas instituciones, existe en los ministerios, pero también existe acá. Y creo que claro, cuando uno la ve afuera, no siendo rector, piensa que no existe. Cuando llega acá se da cuenta que existe. Entonces hay que, ¿no es cierto?, la información no fluye, hay una falencia, creo, importante desde el punto de vista de la información, de la transparencia de la información, de la coordinación de la información, que no es menor. Cuando tú quieres gestionar algo o necesitas que esa información esté totalmente coordinada. La misma cuenta es un esfuerzo gigante para poder ensamblarla, porque te aparecen informaciones distintas por distintos lados, nunca sabes exactamente, necesariamente, y se ha avanzado, pero todavía falta mucho en eso. La escucha en las facultades ha sido también muy interesante. Los estudiantes, los centros de alumnos, cuando nos juntamos con los consejeros territoriales, aparece la verdadera dimensión, por ejemplo, estudiantil, donde están esas preocupaciones más duras, que igual te tocan, porque finalmente lo que queremos hacer hoy día es tomar la universidad
de una buena universidad y llevarla a un punto incluso más arriba, muy buena. Pero para llevarla primero hay cosas como básicas que tienes que resolver. O sea, es como difícil que la gente te crea si es que tú no corriges ciertas cosas que son fundamentales. O sea, cosas como pasaron, ¿no es cierto?, hace unos días atrás, ¿no es cierto?, con un accidente en un partido de fútbol. O sea, tú dices, pero ¿cómo es posible si tenemos el mejor hospital de Chile, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que no seamos capaces de ofrecerle a los estudiantes una solución? Y lo vamos a hacer, porque eso no puede ser. Todo esto tiene costos, pero finalmente, y esto se los transmito no porque estén ustedes, lo he dicho en todas partes, la prioridad número uno nuestra son los estudiantes y su bienestar. Eso es uno. Por supuesto, crear conocimiento, descubrir, empujar la frontera de lo posible, claro, todo, porque es parte de lo que tenemos que hacer. Educarlos a ustedes de la mejor manera posible es un tema que es absolutamente central. Rector, usted mencionó a los representantes estudiantiles. Me gustaría retomar ese tema. ¿Cómo evalúa usted la relación que actualmente mantiene con la directiva de la Federación de Estudiantes? ¿Cómo es esa relación? ¿Cuáles son los diálogos y temas que han abordado en conjunto? Ha sido una relación, yo te diría, muy cordial, pero creo que tenemos que profundizar para ver cómo apoyamos al desarrollo de los objetivos de los estudiantes en la universidad. Creo que, te fijas, yo estoy muy acostumbrado a trabajar mucho con los estudiantes. Venía de ingeniería donde, no sé, los centros de estudiantes fueron para mí realmente una especie de brazo activo, te fijas, y no siempre de acuerdo conmigo, pero donde hicimos muchas cosas juntos, te fijas. Siento que acá todavía no hemos llegado a ese nivel de profundidad. Nos ha faltado tal vez tiempo, tal vez culpa mía, no estoy diciendo que esto sea culpa de la FEUC, porque claro, los primeros 3 meses son 3 meses de locura, o sea, si les mostrara mi agenda no lo podrían creer, pero entonces parte obviamente puede ser eso, pero creo que es muy importante que los centros de estudiantes, la dirección superior, más allá de que puedan haber posiciones sobre ciertos temas que puedan ser distintas, hay muchas cosas que hacer por el bien de los estudiantes. Y eso hay que trabajarlas juntos, porque los recursos las tiene obviamente una dirección superior, te fijas, presupuestariamente es donde puede surgir el apoyo para que se hagan cosas, si es que son realmente prioritarias. Ahora, sí es cierto que la FEUC ha trabajado más cercanamente, evidentemente, con la vicerrectoría académica, que es donde ocurren las interacciones, ¿no es cierto?, a nivel estudiantil con mayor fuerza. Pero a mí me gustaría, y sueño con buscar, te fijas, profundizar proyectos que son potentes a nivel estudiantil y que podamos apoyar como dirección superior. Y que sean proyectos que unan, que congreguen, no que polaricen o dividan, sino aquellos donde estamos de acuerdo todos. La calidad de la vida del estudiante, no sé, los espacios para hacer deporte en la universidad, me parece fundamental, la salud estudiantil. En eso vamos a estar todos de acuerdo, ¿no? Más allá de posiciones políticas o lo que sea, ¿te fijas? Entonces, creo que ahí hay un espacio de profundización para el segundo semestre. ¿En eso usted le gustaría resumir un poco la cercanía que le gustaría alcanzar con los estudiantes durante su rectoría? A mí me gustaría trabajar muy cercanamente con los estudiantes. Porque por una razón que no es una razón política, es una razón práctica. Yo soy un ingeniero civil que he trabajado toda mi vida en proyectos. Y cuando tú quieres realmente lograr cosas importantes, tú tienes que hacerlas en equipos grandes de personas. Tú quieres producir transformaciones en la Universidad Católica, es prácticamente imposible producir transformaciones exitosas que no consideres, te fijas, con fuerza la posición estudiantil. Es algo básico, es algo que lo siento como muy relevante y porque le permite escalar el problema. Te fijas, una de las cosas más difíciles de las transformaciones es escalar. ¿Y quién escala? Los estudiantes. Son 38.000, imagínate la fuerza que eso tiene. Nunca vas a tener a todas las personas de acuerdo, a todas las personas involucradas o qué sé yo, no importa. Pero piensa en proporciones de eso, en miles de estudiantes, y esto sería otra universidad y otro país. Eso es lo que siento. Entonces, la razón por la cual yo voy a buscar siempre a los estudiantes para colaborar y trabajar
es justamente porque veo que junto con ustedes podemos hacer que las ideas que incubemos tengan potencia a nivel nacional, que es lo que estamos buscando. Estamos buscando una universidad que se vuelca con mucha más fuerza a la sociedad. Bueno, rector, para ir cerrando con este primer bloque de preguntas, me gustaría saber, retomando el tema de la situación que se vivió durante la semana pasada en el campus San Joaquín, este estudiante que salió lesionado con una fractura expuesta. ¿Ya? Desde distintos espacios estudiantiles, tanto representantes, la misma federación y la misma facultad a la que pertenecía este estudiante, denunciaron que el número 5000, que es el número de emergencia disponible para los estudiantes, tardó mucho en atender esta situación. Desde Rectoría y desde la administración, ¿cómo evidencian esta situación? A ver, lo primero que te quiero decir es que yo pedí averiguar datos, porque hay información que acá, de nuevo, y ustedes que son de un medio de prensa, digamos, es importante que también se coteje, y lo que voy a decir no necesariamente es correcto, hay que chequearlo, es importante. Aparentemente no es una fractura expuesta, primero. O sea, si no es una fractura expuesta, no hablemos de fractura expuesta, pero la información que yo pedí me dice que es algo que no es una fractura expuesta, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Segundo, me preocupa mucho, y esto no es para ustedes, me preocupa, porque todo esto es responsabilidad nuestra, de nadie más, ya como universidad. Me preocupa mucho que no se me pueda decir a mí, que yo pido, cuál es verdaderamente el tiempo que tardó en llegar, ¿no es cierto?, la asistencia a la situación. Porque hay tiempos que van desde 10 minutos a otros que van, ¿no es cierto? Porque los representantes habían mencionado que había sido media hora, pero la GAE dijo que eran como 12 Exacto. minutos. Pero eso, más allá de quién tiene la razón, quiero saber la verdad. Yo soy una persona que ustedes me van a conocer siempre. Yo necesito saber los hechos reales. No quiero que me los adornen, ni quiero que me los encubran. Yo necesito saber las situaciones reales. Cuando uno sabe las situaciones reales, uno puede actuar. Si uno no sabe las situaciones reales, entonces uno toma decisiones incorrectas. Esto es algo básico, lo que estoy diciendo, pero es algo que personalmente me preocupa mucho, ¿ya? Lo tercero que me gustaría decir respecto de eso es que más allá de 10 minutos, 20 minutos o 30 minutos, nosotros tenemos que dar una solución a este problema. Porque hoy día fue, ¿no es cierto?, una luxación, o fue una rotura de ligamento, o fue lo que sea, pero el día de mañana puede ser un paro cardíaco, un partido de fútbol, donde 3 minutos son un problema, o 2 minutos son un problema. Por lo tanto, la instrucción que yo he entregado es que esto se va a resolver, ¿ya? Y si esto significa que hay que tener sistemas de emergencia en cada campus constante, 24/7, lo vamos a tener que hacer, ¿ya? Pero no más como, te fijas, excusas. Y esto sí es responsabilidad nuestra como dirección superior de darle una solución, ¿ya? Y la solución yo creo que va a costar dinero, va a implicar, ¿no es cierto?, acciones que son probablemente, te fijas, que no estamos acostumbrados, pero tenemos que hacerlo. Tenemos la mejor red de salud del país. Obviamente estamos conversando con ellos para ver, te fijas, formas también de mejor cobertura. Tampoco me gusta, te fijas, que teniendo la mejor red de salud del país, nuestros estudiantes queden derivados, te fijas, a la Clínica Dávila. O sea, me preocupa, no porque no hay nada con la Clínica Dávila, pero creo que, pucha, no sé, me gustaría intentar al menos de que lleguen, ¿no es cierto?, a la Universidad Católica, ¿ya? A la red UC Cristus. Rector, y desde esta pregunta me nace una segunda pregunta respecto a los servicios también que brinda la universidad, específicamente el servicio de internet en los distintos campus, ¿ya? Tenemos registros de que durante las primeras semanas de este semestre hubo problemas con la conexión a EduRAM. EduRAM, sí. Tanto en Casa Central como en San Joaquín, esa es la información que manejamos. Sí, es correcto. Incluso se creó una red como para apoyar, claro, de contingencia. Sin embargo, este problema se prolongó por semanas, ¿ya? Hasta el día de hoy hay personas que tienen problemas para conectarse a esta red que debiese cubrir todos los campus de la universidad. ¿Ustedes cómo ven esta situación también?
A ver, este es un tema que yo mismo lo viví en una entrevista a una radio. O sea, se cortó EduRoam, así que nada mejor que se le corte al rector el EduRoam, porque finalmente te das cuenta de que no está funcionando. Por lo tanto, en esto también, de nuevo, estas son unas razones fundamentales por las cuales yo voy con tanta fuerza inicialmente a crear esta nueva vicerrectoría de inteligencia digital. Porque esa vicerrectoría tiene que tener 3 componentes. Lo primero, todo lo que son el tema de las redes, los fierros, lo que estás hablando tú, digamos, la calidad de la red, el tema de transformación digital y lo más importante, cómo los temas de inteligencia artificial y todos los temas de datos van a incorporarse dentro del proyecto educativo, la parte como más educativa de todo este tema. Esas 3 bajadas son lo que Paula Aguirre, hoy día la profesora Paula Aguirre, la vicerrectora de inteligencia digital, tiene que tomar a la brevedad. Y yo en eso ya no me hace falta más demostración empírica, o sea, yo sé que tenemos problemas, te fijas, en la calidad de EduRoam. Hay explicaciones hoy día que se me han dado de que eso no va a volver a suceder, etcétera. Bueno, pero yo, mal que mal, he sido los mismos 38 años ingeniero civil y he trabajado en proyectos que no se tienen que caer con un terremoto. ¿Ya? Entonces uno cuando tiene un edificio que no se tiene que caer con un terremoto, uno analiza todas las posibles fallas de un sistema, porque finalmente el edificio no se puede caer. Entonces, perdona, solo ahí quiero decirte que hay una plena conciencia de ese tema y que vamos a ser bien cuestionadores respecto de que esto se resuelva correctamente. Una pequeña acotación. Tenemos entendido que esta red de EduRoam pertenece a una red de internet de distintas universidades. Del mundo, sí. Del mundo. Sí. ¿Esta situación se replica en otros campus de universidades? Lo desconozco. Yeah. Pero las veces que yo he estado, yo he tenido algunas dificultades para conectarme. Pues la gracia de esta red es que tú viajas a cualquier país y entras a una universidad que está conectada con EduRoam y finalmente es como si estuvieras en Chile, inmediatamente no tienes que estar pidiendo permiso para conectarte, qué sé yo. Cuán bien le funciona a ellos en relación a cuán bien nos funciona a nosotros es un dato que no tengo y que es una buena pregunta que puedo mirar. En las veces que yo me he conectado fuera de Chile nunca he tenido problemas, pero es como una golondrina no hace verano, ¿te fijas? Entonces creo que hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo. Si es que hay algún problema, yo creo que el problema tiene más que ver con la calidad de nuestra infraestructura que necesariamente con una problemática del mismo sistema de EduRoam. Pero es algo que es una hipótesis, ¿no? Brevemente también nos gustaría abordar el tema de la seguridad, porque últimamente han habido varios reportes sobre robos dentro de los campus, sobre todo los que son abiertos, San Joaquín, Oriente, Lo Contador. Ahí también hay un problema que han mencionado las autoridades de que los campus son abiertos, no es como acá en Casa Central, que uno entra con TUC, y por ejemplo en el caso de San Joaquín eso tiene que ver también con que el campus forma parte de la comuna. Desde la rectoría al menos, ¿se están buscando impulsar medidas que busquen combatir esta situación? Sí. Estamos, de hecho, hoy día mismo en la tarde, a las 6, tengo una reunión para realmente ya ponerle un poquito de aceleramiento a todo lo que es el problema de seguridad en San Joaquín, particularmente que se robaron estos 30 computadores, ¿no es cierto?, que fue crítico. No, y la verdad que lo que me preocupa a mí, está bien, me preocupa mucho los 30 computadores, encuentro increíble que te puedas sacar un bolso con 30 computadores y salir del campus sin que nadie se dé cuenta, te fijas, lo encuentro absolutamente insólito. Pero aparte de eso, el día de mañana puede no ser computadores, puede ser un asalto mucho más grave, puede ser, olvídate. Entonces, la verdad es que tenga que ver con la salud de las personas. Entonces, este es un tema que tenemos que intervenir. Pero aquí se requiere mucho la ayuda estudiantil, por eso yo le pedí a la vicerrectora económica que antes de tomar una medida, esto sea consultado con ustedes. Porque claro, nosotros podemos, por ejemplo, en San Joaquín, tú puedes aprovechar que la entrada tiene como un avance que es grande, ¿no es cierto?, desde la entrada misma hasta el Cristo y pasado, para que tú pudieras, ¿no es cierto?, como canalizar a la gente en la entrada en la mañana y poder pedirle que, no sé, que mostrara la tuca. O que mostrar identificación y que no muestre identificación. Porque poner torniquetes no es posible. No, queremos irnos con cuidado, ¿no? Sí, sí es posible, pero lo que no queremos es que se genere un caos en la llegada temprano en la mañana y tiene que ser algo, esto es justo lo que estábamos hablando recién, algo que lo hagamos en conjunto con los estudiantes, estemos de acuerdo con los estudiantes, ¿te fijas? Si es que la solución final significa colocar torniquetes, coloquemos torniquetes.
pero a lo mejor hay que intentar soluciones que puedan ser ligeramente distintas, que sean menos intrusivas, te fijas en ese tema. El acceso al campo va a seguir siendo un acceso libre, pero la persona que va a entrar, que no tiene identificación, simplemente se va a tener que identificar, como en cualquier parte del mundo. Ya tú te identificas, tienes que pasar tu carnet y entras al campo, si queda registrado eso. ¿Te fijas? Pero los estudiantes, claro, puede ser alguno que se le olvidó la tuque en la mañana, qué sé yo, entonces, ¿qué hace? Generas un taco, pero para eso pensábamos canalizar esto a través de distintas como entradas simultáneas, para que sea un flujo rápido, porque esto se concentra, ¿no es cierto?, tempranito en la mañana y nada más, ¿te fijas? Entonces, la verdad que el problema es un problema de hora pica, esencialmente. Entonces, la verdad que vamos a buscar soluciones. Esa es una parte. La segunda, iluminar. Iluminar mucho más. Y eso es un tema central. O sea, Campo San Joaquín tiene que iluminarse mucho más. Vamos a hacer todo un proyecto de iluminación. Lo contador. También, lo contador, exacto. Y todo lo que sea. Sí, sí, esto incluye Villarrica, esto incluye todo. O sea, Campo Oriente, todo, lo que haga falta. Pero la iluminación es un mecanismo muy disuasivo frente a actos, te fijas. El tema de las cámaras, mucha mayor densidad de cámaras. Esto no puede pasar, te fijas, de que, claro, pasa un guardia, ¿no es cierto?, y de repente no aparecen los videos, ¿no es cierto?, dónde están las... No, esto tiene que estar completamente registrado. Por ejemplo, respecto al tema de las cámaras, varios estudiantes han mencionado de que le han robado, por ejemplo, computadores o mochilas dentro de las salas de estudio, Sí. y cuando se acercan con informáticos o con guardias para poder revisar las cámaras, ha habido como muchos problemas, dicen los estudiantes, de coordinación, al momento como de que la universidad le entregue soluciones cuando suceden estas cosas. A ver, los estudiantes, o sea, yo lo viví en ingeniería, o sea, y muchas veces uno iba a ver las cámaras y no estaba la situación, no estaba grabada. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero te fijas, pero es cierto, o sea, yo creo que hay quejas de esas que son completamente... O sea, yo en ingeniería tenía una política que era súper costosa, pero era que si una persona le robaba un computador, te fijas, había que devolverle el computador, pues, porque tú estabas en la universidad y te fijas. Es terrible porque no queremos que eso ocurra, y obviamente que no lo podríamos hacer con todos los estudiantes que les roben, pero la verdad es que tiene que dolerte un poco, porque si no al final tú no tomas acciones como bien. Ahora, tampoco se trata de que los estudiantes dejen la mochila descuidada ni ninguno de nosotros, porque nos preocupa. Te fijas que haya un autocuidado en este tema también. O sea, esto también tiene que cumplirse con que haya un autocuidado, etcétera, no dejar las cosas tiradas, porque es imposible evitar, te fijas, que entre gente que pueda sacar o robar eso. Te fijas, si les contara uno de los casos que está sucediendo es bien terrible, te fijas, no quiero delatarlo, pero son personas propiamente de la misma comunidad quienes están robando, te fijas. Entonces, chuta, tampoco con un control de acceso vas a evitar eso, te fijas. Y creo que no sé, aquí necesitamos reforzar esto mucho. Nunca va a ser perfecto, pero para mí lo más importante hoy día, si quieren que actuemos rápido, que hagamos esto rápido, porque a mí me interesa hacerlo, yo necesito estar de acuerdo con los estudiantes para que lo hagamos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos adelante. ¿Ya? Y si eso al final significa torniquetes, significa otro tipo de medidas, más guardias, no lo sé. Lo que haga falta, pero los campus tienen que ser lugares seguros, porque además yo les quiero extender el horario en las noches. Por lo tanto, yo necesito que los estudiantes puedan pasar más tiempo en la universidad, porque finalmente la universidad tiene que ser un lugar muy seguro para estar. Perdona, rector, la precisión, ¿extender el horario de noche de clases o de la estadía de los estudiantes? No, de la estadía en los campus, sí. O sea, eso significaría que, por ejemplo, las bibliotecas Exacto. extendieran su horario Sí. para... Me interesa mucho ese proyecto. Yeah. Y también tengo que evaluar el uso y todo, pero me interesa mucho que eso ocurra. Creo que las bibliotecas son espacios seguros, creo que las salas de estudio son espacios seguros, creo que ahora, también tenemos que cuidar un poquito el entorno cercano del campus, te fijas, para que cuando salgan, ¿no es cierto?, obviamente a la calle no se genere algún tema, pero por lo menos San Joaquín está a 30 metros del metro, por lo menos está cerca de poder salir. Pasemos un poco a contingencia nacional. Uno de los temas que marcó la pauta del mes fue el tema del aborto. Y acá me gustaría citar una entrevista que usted dio a finales de mayo para la revista de la universidad. Ahí usted
dio su comentario respecto a que era necesario abrir los diálogos dentro de los campus y que incluso en una instancia usted instó a la directiva de la FEUC para abrir los diálogos de los estudiantes, que empiecen a proliferar las ideas y poder abrir el debate hacia los temas que atingen al país. ¿Ya? 1 de junio, cuenta pública, semana siguiente o durante los días siguientes, el Mercurio lanza una carta al director donde usted fue muy tajante en que no es momento de abrir el diálogo sobre el aborto, ¿ya? Luego también dio una declaración muy similar para Radio Infinita y esa ha sido la postura que ha mantenido durante el resto del mes. Ahí la pregunta es, ¿cuál es la distinción que hace sobre abrir el debate en cuanto al aborto y los temas que atingen al país dentro de la universidad? No, es clarísimo. O sea, y yo creo que en eso se malinterpreta algo y yo creo que les voy a poder explicar y me lo van a entender. A ver, primero, no hay tema tabú. Cero. Ninguno. ¿Ya? Y creo que el tema del aborto es un tema que se tiene que discutir sí o sí. Lo mismo que la eutanasia, con cualquier tema valórico. Hay que discutirlo. No discutirlo sería un contrasentido a lo que yo mismo he planteado, que es lo que más me interesa. Las posiciones de la Universidad Católica, los temas valóricos, están clarísimas. No tengo yo que estar explicando, ¿no es cierto? Porque finalmente esta es una institución de iglesia, depende, es pontificia, está clarísima, ¿te fijas? En ese sentido. Entonces yo trato de aportar a esa discusión algunos componentes que sirvan para tomar conciencia de ciertos riesgos. Nada más que eso. ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad en estas discusiones valóricas que sí o sí creo se deben dar? Porque es importante que se den en una sociedad madura. Tiene que aportar muchísima evidencia, tiene que aportar lo que sabe, entregar todo lo que tiene para que esa discusión se haga con esa evidencia. La decisión política final, si es pro aborto, libre o no, es una discusión que se da en un plano que no tiene nada que ver con la universidad. La universidad tiene que aportar a esa discusión su pensamiento, todo lo que hay detrás. Muchas veces se piensa que quienes están detrás de defender la vida, o quienes estamos, porque yo estoy detrás de eso, de defender la vida, desde la concepción, ¿no es cierto?, hasta la muerte natural. Pero en mi caso no es porque yo no soy un estudioso específico de eso. Fueran personas que no tienen, o sea, que no han dedicado tiempo a reflexionar profundamente sobre ese tema. Ahí hay un grupo de personas que van desde biólogos, médicos, filósofos, teólogos, de una capacidad intelectual gigantesca. Y eso es un acervo de conocimiento que es parte que uno aporta a la discusión. Habrá los equivalentes totalmente pro aborto, te fijas, y ¿no es cierto?, las razones van a entregar, y eso se entrega y se genera una discusión informada en un problema que el mundo entero todavía no está zanjado. Es un problema difícil, te fijas, porque está por un lado, ¿no es cierto?, el derecho del niño o niña, y por otro lado la libertad de la mujer, ¿no es cierto?, que es un tema que ha estado siempre, y es una problemática compleja, que hay que trabajar, que hay que dilucidar. Y finalmente la decisión, el Parlamento, va a decidir cuál es el camino que este país va a llevar. Esa discusión que es profunda, que es delicada, que es cuidadosa, porque finalmente está la vida de una persona en juego, más allá de qué consideres, te fijas, que es adecuado o no adecuado, es algo que no se puede dar a la rápida. Ese es mi problema, que no se puede dar sin darle tiempo a esa reflexión profunda. Distinto del caso de la eutanasia, que venía con leyes, ¿no es cierto?, desde el 2014 discutiéndose, distinto, porque es otra lógica, ¿te fijas? Entonces, yo personalmente creo que es muy, muy relevante que esa discusión se dé, porque el país la quiere dar, porque es un tema que está presente, y no para nada, yo para nada creo que sea bueno tapar el problema o detenerlo, no ese es el punto. El punto eran dos. Era el de darle el tiempo a la discusión, que en un momento como muy efervescente político en Chile, obviamente las pasiones van a surgir, las posiciones, te fijas, o sea, esto ha sido motivo de campañas en Estados Unidos, en otras partes del mundo, te fijas, me parece un mal momento para una discusión tan delicada y profunda como esa.
¿Te fijas? Y me parece que eso para mí era... Y el segundo tema, pero esto es totalmente personal, es que ustedes tienen que entender que nosotros las personas somos seres históricos. Y yo soy hijo de un padre que vivió una guerra civil, donde se mataban entre hermanos. ¿No? Esto no se ha vivido tan gravemente en Chile. Se cometieron temas gravísimos, ¿no es cierto?, en una etapa de este país, pero llegar al hecho de que las familias se matan entre ellas, eso se llama una guerra civil, ¿ya? Entonces yo siempre he sido una persona muy sensible hacia la importancia de la unidad de la sociedad, del cuidado de la sociedad. Entonces, ¿qué me pasa? Me pasa que cuando veo procesos de ruptura social, inmediatamente tengo claro que eso puede desencadenar procesos muy, muy terribles en una sociedad. Y creo que uno tiene que tratar de evitar que eso ocurra. Y el diálogo, el entendimiento, lo que hace el mismo Monseñor Chumalí, que junta a todos los candidatos posibles, buscar por todos los medios posibles que las personas conversen, que se entiendan. Para mí eso es muy importante. Entonces, desde ese punto de vista, en un país que tiene un montón de problemáticas, un montón de necesidades, meter un tema que sabemos va a dividir en este minuto la sociedad por razones políticas, porque está decidiendo una presidencia. A partir de 2025, por favor, que se discuta, que no que se discuta en una especie de emergencia, te fijas, política. Esa fue la razón. Rector, vamos a pasar a la última pregunta. Bueno, a usted le quedan 4 años de gestión por delante todavía y con una mirada al futuro, desde su punto de vista, al terminar su rectoría, ¿qué universidad católica le gustaría dejar? Una universidad que está como muy entregada y de frente a un país, de frente a Chile. Una universidad que ha buscado a través de todos los medios posibles de conectarse a las grandes problemáticas de nuestro país, aportando lo que sabe hacer, que es academia. Generando, como decía recién, la mejor información para informar las decisiones, sensibilizando mucho el trabajo académico con las disyuntivas grandes que enfrentamos en salud, en educación, en seguridad, construyendo desde ahí la mejor academia, la mejor investigación, aportándole al resto del mundo cómo a lo mejor de un país pequeño como Chile se logra revertir situaciones muy complejas, por ejemplo, los temas, ¿no es cierto?, del involucramiento del tema narco dentro de la política o del tema narco dentro de una sociedad. O sea, tenemos una oportunidad gigantesca de hacer academia del primer nivel mundial en Chile y de ahí sacarla al resto del mundo. Y no simplemente decir, mira, tengo el ranking QS 93 y no me importa demasiado si le estoy dando la vuelta a espalda al país. No más. O sea, y no lo hemos hecho. O sea, esta universidad se ha preocupado, obviamente, de conectarse con Chile y lo que yo quiero hacer es simplemente profundizar esa conexión que ocurre en todos los planos, en todos los niveles, en todas las problemáticas y desde ahí rescatar la mejor investigación, desarrollo, academia. Y no me hace falta que nuestros académicos estén resolviendo los problemas a otros países. Primero hay que partir por casa, hay que partir por entender cómo resolvemos la educación en Chile, cómo resolvemos la salud en Chile, cómo resolvemos las pensiones, cómo resolvemos lo que hay que resolver acá, los desastres, mi mundo. O sea, ¿cuánto hay que apoyar al Estado en Chile hoy día para que realmente respondamos bien frente a los grandes desastres? O sea, las oportunidades, les puedo decir, son inmensas y están acá, al lado nuestro. Y eso es lo que me gustaría, una universidad que gira y que mira eso con mucha fuerza. Así me la imagino. Rector, me gustaría cerrar la entrevista dándome el gusto con una pequeña pregunta que va mucho más allá de su cargo, sino más bien para querer conocer a la persona que está detrás del cargo del rector de la universidad. El ex rector Sánchez, su antecesor, es recordado hoy día como un rector que le gustaba Elvis y un rector que también tocaba la batería. Me gustaría saber a usted qué le gusta. Muchas cosas, pero a ver, para mí el deporte es todo.
O sea, ¿Qué tipo de deporte? o sea, elige, yo casi cualquiera, pero el tenis, por supuesto, es mi deporte. Pero soy un fanático de los deportes. Me fascina. Bueno, el tenis me fascina porque dentro del tenis podríamos hablar una entrevista como esta en otra vez, pero solo sobre eso. Cómo el tenis me cambió la vida y cómo me ha permitido llegar a donde estoy gracias a algo que tuve que abandonar a los 18 años porque no tenía una situación económica que me permitiera hacerlo. ¿Te fijas? Y tuve que abandonar la pasión de mi vida simplemente por una razón económica, no por otra. Cuando era, no sé, número 1 en Chile en ese minuto de mi edad y realmente estaba jugando torneos ATP en Brasil y quería irme a Europa y no pude hacerlo, ¿no? ¿Te fijas? El tenis para mí es algo que me ha acompañado toda mi vida. Pero no es el tenis, es el fútbol, es casi cualquier deporte, pero el tenis, claro, tiene esta connotación particular que es un deporte individual que te enfrenta a ti mismo en un partido. Te fijas que como he hecho varias partes, entras a una cancha de tenis y yo entraba a veces tiritando, porque sabía que si no ganaba el partido no iba a poder pagar el hotel, ¿cachai? O sea, en el fondo era bien delicado, eran otros tiempos, otros tiempos donde era muy difícil ganarse la plata jugando. Y eso me formó y me hizo, claro, ser súper resiliente en un montón de cosas. Pero yo vibro con eso, vibro mucho con una cosa que es muy particular, pero igual se las cuento, que yo siempre me pierdo y me escondo en la Patagonia, en los bosques, y voy con mi hijo, uno de mis hijos, porque tengo 2 hijos que están viviendo fuera de Chile, si no iría con todos, pero ¿Cuántos hijos tienes? 4. 4. Sí. 2 de ellos, los mellizos se me fueron fuera de Chile a los 18 años y bueno, es más difícil con ellos lograrlo hoy día, pero con el mayor que es médico, estudió acá, nos perdemos en el sur, nos escondemos y vamos en los ríos conversando, caminando y hablando de la vida y pescando con mosca. Todo lo que pescamos nosotros lo devolvemos al río, somos como súper estrictos en eso. Yo soy una persona que adora la naturaleza, no tocaría la naturaleza por nada. ¿Ya? O sea, yo el sur de Chile considero que es lejos el lugar más lindo del mundo, o sea, y conozco hartos lugares y lo digo con mucha propiedad, por lejos el sur de Chile es tal vez uno de los lugares más lindos del mundo y hay que cuidarlo. Entonces, eso para mí también es una pasión porque es pescar, pero no es pescar, es el espacio que se genera con mis hijos, con la gente que quiero y poder conversar y hablar de la vida y es increíble. Entonces, ese para mí Pero me gusta la lectura, me fascina la lectura. Me encanta la música, me fascina la música, o sea, me fascina. ¿Qué tipo de música? Pero es que me van a tildar de viejo acá, pero ¿quieres que te dé los grupos que me gustan? Sí. O sea, mi grupo así de toda la vida, Supertramp. Pero Supertramp es un grupo que yo encuentro absolutamente increíble. Mi segundo grupo era Genesis. Genesis era un grupo que, en su minuto original, cuando Peter Gabriel era el solista, yo lo encontraba increíble, pero después él se va y viene Phil Collins, y Phil Collins, el baterista que toma, ¿cachai? Como vocalista, o sea, una cosa increíble. Yo era un fanático de Genesis. Te podría repetir varios más, pero por ahí andaba. Estamos entendiendo un poco este perfil. Muchas gracias. Muchas gracias. Le agradecemos mucho Muchas su gracias. tiempo. Súper. Y ojalá podamos volver a conversar con ustedes. Encantado, cuando próxima quieran. instancia. Vamos a hacerlo de todas maneras, con periodicidad. Me interesa mucho, me interesa mucho. Yo me leo mucho de usted, siempre me leo todo lo político y evidentemente, y me encanta, yo creo que ustedes están haciendo una pega increíble y todo. Sí, de repente es como crítico, está bien, pero está bien, a mí no me molesta eso en nada, al contrario, pero que sea justo también, que uno pueda de alguna manera presentar también a veces otras caras de la moneda, ¿ya? Porque estos problemas son difíciles, los que estamos manejando, son súper difíciles, pero bueno. Así que, nada, felicitarlos por tener un medio tan serio en la universidad, lo encuentro increíble. Así que me alegro mucho. Sí, bueno, estamos Muchas gracias. trabajando para que sea cada vez más riguroso.